Distinguido oyente, te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, la base y el principio de la oración. No deje de hacer su pregunta en cuanto a temas bíblicos y de salud visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Y por favor, suscríbase. Si está suscrito, muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si creemos que podemos vivir según las enseñanzas del Sermón del Monte en base de nuestras propias fuerzas, hemos fallado en darnos cuenta del carácter celestial o sobrenatural de la vida a la que nos llama el Salvador. La sabiduría o poder para una vida así nos ha de ser dada desde arriba. De hecho, en Mateo 7, aquí tenemos una invitación en el versículo 7 a pedir y a seguir pidiendo, a buscar y seguir buscando, a llamar y a seguir llamando. La sabiduría y el poder para la vida cristiana se darán a todos los que oren por ambas cosas de manera ferviente y persistente. En varias iglesias locales hay la costumbre de reunirse los miércoles para presentar a Dios una lista de oraciones. De hecho, es uno de los servicios de menos importancia para algunos cristianos. Digo esto por la sencilla razón que es donde menos se congregan. Muchos por esto digo que no le dan importancia. O sea, no le dan la importancia a este servicio. Sin embargo, en la Biblia hay muchos ejemplos en cuanto al tema de la oración. Regresando a Mateo capítulo 7, tomados fuera de contexto, los versículos 7 y 8 podrían parecer un cheque en blanco para los creyentes. Esto es, que podemos recibir todo aquello que pidamos. Pero esto sencillamente no es cierto, porque estos versículos han de ser comprendidos en su contexto inmediato y a la luz de la enseñanza de toda la Biblia acerca de la oración. Por lo tanto, los que parecen unas promesas sin límites están en realidad restringidas por otros pasajes. Por ejemplo, a través del Salmo 68, versículo 18, vemos que la persona que ora no debe tener pecado sin confesar en su vida. Nuestras oraciones han de ser conforme a la voluntad revelada de Dios. Así que nuestras oraciones han de ser conformes a la voluntad revelada de Dios. Y la palabra de Dios, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5, nos enseña y aprendemos el secreto de la victoria sobre el mundo. El sistema mundano es un monstruoso artificio de tentación, siempre tratando de alejarnos de Dios y de aquello que es eterno y tratando de ocuparnos con lo que es temporal y sensual. Las gentes de este mundo se están totalmente dadas a las cosas del tiempo y de los sentidos. Se han vuelto víctimas de las cosas pasajeras. Solo el hombre que es nacido de Dios, y cuando digo hombre me refiero a la mujer, verdaderamente aquel o aquella que es nacida de Dios, verdaderamente vence al mundo, porque por la fe puede
elevarse por encima de las cosas perecederas de este mundo y contemplar las cosas en su verdadera perspectiva, la eterna. Así, el que verdaderamente vence al mundo no es el gran científico, ni el filósofo, el abogado, el médico, ni el psicólogo, sino el sencillo creyente que se da cuenta de que las personas que se ven las cosas que se ven son temporales y que las cosas que no se ven son eternas. Una contemplación de la gloria de Dios es la faz de Jesús, disipa la gloria de este mundo. Como hemos visto, el tema de esta sesión es la fe como prueba de la vida eterna. Y Juan acaba de mencionar que el que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora pasa a exponer la verdad acerca de la obra del Señor Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 5, los versículos 14 y 15, aquí se nos establece al mismo tiempo la base y el principio de la oración. Cuando sabemos que tenemos vida eterna, naturalmente podemos comparecer llenos de confianza delante del Señor. Y Juan escribe esta confianza en esos versículos 14 y 15 de Primera de Juan. Sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Estas oraciones y las contestará. Desde luego, deberíamos temer orar por nada que no esté de acuerdo con su voluntad. Quizá alguien diga, bueno, pero ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? De manera general, la respuesta es que la voluntad de Dios nos es revelada en las Sagradas Escrituras. Y por ello deberíamos estudiar la palabra a fin de poder conocer mejor cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos orar con mayor inteligencia. Nuestras oraciones, por otro lado, han de ser con fe. Santiago capítulo 1, los versículos 6 al 8 nos enseña que hemos de acercarnos a Dios con fe, no dudando nada. Hemos de creer que Él ama y se cuida y que nada es imposible para Él. Si dudamos de su bondad y poder, no tendremos estabilidad en el tiempo de la prueba. En un minuto podríamos estar reposando serenos en sus promesas y al siguiente sentiremos que Dios ha olvidado ser misericordioso. Seremos como la ola del mar, levantándose a grandes alturas para volver a caer en los valles, agitada y echada de una parte a otra. Dios no es honrado por la clase de fe que va alternando entre el optimismo y el pesimismo. No da discernimiento ninguno divino a ningún hombre o mujer tan vacilantes e inestables. La fuente de sabiduría es Dios. Se obtiene mediante la oración. Está a la disposición de todos. Se da abundantemente y sin reproche. La condición crucial es que pidamos con fe, no dudando nada. Nuestras oraciones han de ser sinceras. Hebreos capítulo 10, versículo 22 nos enseña: acerquémonos. Este es el privilegio del creyente, un privilegio adquirido a precio de sangre. Cuán maravilloso, más allá de todas las palabras, es que seamos invitados a una audiencia, no con las celebridades de este mundo, sino con el soberano del universo. La medida en que valoramos la invitación se ve en la manera en que respondemos a ella. Hay una cuádruple descripción de cómo deberíamos acicalarnos espiritualmente para entrar en la sala del trono. Con corazón sincero, el pueblo de Israel se acercaba a Dios con su boca y le honraba con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Nuestro allegamiento debería ser con una sinceridad absoluta. También en plena certidumbre de fe nos acercamos con una absoluta confianza en las promesas de Dios y con la firme convicción de que tendremos una acogida de gracia en su presencia.
También deberíamos estar con los corazones purificados de mala conciencia. Esto puede conseguirse solo mediante el nuevo nacimiento. En el momento en que confiamos en Jesucristo, nos apropiamos del valor de su sangre, hablando en el sentido figurado. Rociamos nuestros corazones con ella, como los israelitas rociaban sus puertas con la sangre del Cordero de la Pascua. Esto nos libra de una mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. De nuevo encontramos un lenguaje simbólico. Nuestros cuerpos representan nuestras vidas. El agua pura puede referirse bien a la palabra, al Espíritu Santo, o al Espíritu Santo empleando la palabra para limpiar nuestras vidas de la contaminación diaria. Somos purificados una vez por todas de la culpa del pecado mediante la muerte de Jesucristo, pero somos lavados una y otra vez de la contaminación del pecado por el Espíritu mediante la palabra. Así podría resumir los 4 requisitos para entrar en la presencia de Dios: sinceridad, certidumbre, salvación y santificación. Pablo nunca se cansa de exhortar al pueblo de Dios que sea diligente en su vida de oración. Dice Colosenses capítulo 4 versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Indudablemente, una de las lamentaciones de todos tendremos cuando lleguemos al cielo será que no dimos más tiempo a la oración, especialmente cuando nos demos cuenta hasta qué punto nuestras oraciones eran respondidas. Hay un gran misterio relacionado con el tema de la oración y muchas preguntas que no tienen respuesta. La mejor actitud del cristiano no es tratar de analizar, diseccionar ni comprender los más profundos misterios de la oración. El mejor enfoque es seguir orando con fe sencilla, dejando a un lado las dudas intelectuales que surjan. No solo debemos perseverar en la oración, sino que debemos también hacerlo velando en ella. Esto de inmediato nos recuerda la petición del Señor Jesús a los discípulos en el huerto de Getsemaní: velad y orad, que no entréis en tentación. No fueron vigilantes y se durmieron profundamente. No solo debemos velar contra el sueño, sino también contra los pensamientos errantes, la falta de atención y la realidad. Y debemos velar para que no seamos robados del tiempo para la oración. Según Efesios capítulo 6, versículo 18, la oración debería ser en el Espíritu, es decir, inspirada y conducida por Él. ¿Qué valor tienen en el combate contra el infierno las oraciones formales recitadas puramente de rutina, sin pensar en su significado? Debe haber vigilancia en la oración, velando en ello. Hemos de velar contra el adormecimiento, contra el vaivén de los pensamientos y con la preocupación y por otras cosas. La oración demanda agudeza espiritual, estar alertas y concentración, y ha de haber perseverancia en la oración. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.